Para hablar acerca de los tres principales sistemas operativos, primero debemos definir qué es un sistema operativo. Un sistema operativo es el software principal de una computadora que funciona como un intermediario entre el hombre y los software de aplicación, como editores de texto, reproductores de música, juegos, etc. y el hardware, manejando cosas como la pantalla, periféricos como el mouse y el teclado, impresoras, entre otros. Antes de la creación de los sistemas operativos, las personas se comunicaban con la máquina directamente con lenguaje binario, es decir, con ceros y unos. No tenían ningún tipo de interfaz para comunicarse más fácilmente con la máquina. Fue en 1956 cuando se inventó el primer sistema operativo para intentar solucionar este problema. Y la única función que tenía era ejecutar el inicio de una aplicación cuando la anterior acababa, siendo usada por primera vez en un IBM 704. Después, en la década de los 60, nacen conceptos como el multitarea y el multiusuario, cosas que no tardarían demasiado en ser implementadas realmente en los sistemas operativos. A final de esta década, en 1969, nace Unix, un sistema operativo multitarea y multiusuario, como ya dijimos, libre y portable, que es base fundamental de toda la mayoría de sistemas operativos que conocemos hoy en día, siendo producido por los laboratorios Bell. En la década de los 70 nace el lenguaje de programación C, destinado principalmente a cambiar el código de este sistema Unix del cual hablamos para crear sus propios sistemas operativos. A principios de los años 80 salen por primera vez los sistemas operativos de código, es decir, que no contaban con ningún tipo de interfaz gráfica. Tú metías los códigos en el dispositivo y mediante las líneas de comandos, y entonces el computador recibía la orden del comando y te mostraba en pantalla pues lo que habías puesto. En esta época era muy común la instalación mediante disquetes. Después, a mediados de los 80s, salen los primeros sistemas operativos con interfaz gráfica, ya sea Windows o Mac. Al principio, estos sistemas no estaban basados en Unix y eran unitarea, es decir, solo podían ejecutar una cosa a la vez, no tenían disponibilidad para ejecutar dos aplicaciones al mismo tiempo como podemos hacerlo hoy en día. Después, a lo largo tal vez de un año o dos, ya fueron saliendo los primeros sistemas multitarea, como serían Windows 2.0 o el Mac OS 5.0. Después de eso, ya iniciando la década de los 90, presenciamos que los sistemas operativos empiezan a basarse en Unix, como puede ser el Mac OS 7, el sistema 7, y también el Windows NT, que ya Windows, porque Windows antes estaba basado en MC2, que es un sistema operativo de línea de código. Después y Mac, porque pues para cambiar un poco el sistema y permitir una mejor multitarea. Por eso estos sistemas decidieron utilizar Unix para su base. También en la década de los 90 empezamos a presenciar las primeras distribuciones de Linux GNU. Linux es un kernel y GNU es todo, es lo de las demás partes. Si lo comparamos con un carro, GNU sería todo el carro completo y kernel sería el motor. El kernel es Linux, que fue creado por Linus Torvalds, y GNU es creado por Richard Stallman. En esta época de los 90, como dije, ya se presencian las primeras distribuciones Linux, como llámese Red Hat, que ahora es muy popular, y después en la siguiente década, en los 2000, empieza una revolución de los sistemas operativos, empiezan a hacerse mucho más nuevos, tienen una interfaz gráfica mucho más actualizada, como podemos ver en los sistemas de Mac, que desde el 2001 tuvieron un gran salto en comparación al sistema 9 de Mac. También Windows tuvo un gran cambio con Windows XP, era más actual, y después dando un gran salto de gráficos
con Windows Vista, que ya eran gráficos en 3 dimensiones. Y ya en esta época es cuando se da el gran salto de la tecnología, porque bueno, en la década anterior empezaba a salir el internet, empezaban a salir redes sociales como el Facebook, YouTube. Pues en la década pasada fue cuando se empezaron a desarrollar, pero no tanto. Fue en la década pasada que hubo el boom, pues, de todo, que fue el internet, que el internet fue más fácil de utilizar, y es entonces cuando los sistemas operativos enfocaron más, o sea, se adaptaron mejor al mundo del internet, tuvieron una mejora gráfica. Si comparamos un sistema, por ejemplo el Windows 10, si lo comparas con Windows 7, es muy diferente, porque Windows 7 es como se nota que es del 2000, no se nota que está nuevo como el Windows 10, porque el Windows 10 tiene tiene una estética diferente, más innovadora, más actual. Y así es como llegamos a los sistemas operativos actuales, como pueden ser Windows 11 o Mac OS Monterrey, que salieron, esos dos que acabo de mencionar, salieron el mes pasado de octubre. Y también pues tenemos las constantes actualizaciones de los sistemas Debian de Linux, y siendo un papel muy importante tal vez en este mundo de los sistemas operativos, la innovación. La capacidad de los directivos de esas empresas de querer hacer algo nuevo. Por ejemplo, Mac tuvo interfaz gráfica porque a Steve Jobs le presentaron un proyecto de interfaz gráfica y a él le encantó. También porque si ellos no hubieran innovado en cuanto a la interfaz gráfica, tal vez los sistemas operativos actuales serían muy diferentes. Imaginémonos usar una computadora todavía con líneas de código, aunque era muy obvio que las interfaces gráficas iban a aparecer en un momento, pero si no hubieran salido, nuestro mundo sería muy diferente a como lo conocemos hoy en día.